Saludos a todos, muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid Atlético Osasuna en un encuentro que hay que andarse con mucho cuidado. Venimos de ganar en el Clásico, haciendo un encuentro muy práctico, donde fuimos superiores al Barça, pero ahora hay que hacer borrón, esto es otra historia, y jugamos contra uno de los equipos ahora mismo revelación, el de Yagoba Arrasate, que está demostrando tener mucho equilibrio defensa-ataque, mucha velocidad, capaz de rematar muchos centros, fútbol muy directo y que además defensivamente es un equipo bastante bien armado. Por lo tanto, ojito con este Osasuna que, como digo, tiene bastante buena pinta. Por otra parte, pues nosotros, ¿cómo llegamos? Pues con la sensación de que en lo anímico estamos muy bien, obviamente después de ganar un clásico es así, y de que al margen de Valverde, que obviamente se pierde este partido, y Courtois, que creo que se le va a reservar porque no tiene nada grave en esa rodilla derecha, pero creo que Ancelotti lo va a reservar, por ello creo que vamos a ver algunas novedades en el 11 respecto al 11 que sacamos en el Clásico. Tampoco considero que haya que hacer muchísimas permutas, muchísimas rotaciones, creo que también hay que buscar ese punto de equilibrio dándole la seriedad al partido que merece, pero también darle aire fresco y meter también en liza y en dinámica a algunos futbolistas, jugadores que entiendo que pueden requerir de minutos. Carvajal, que jugó un poquito en el Camp Nou, minutos finales. Nacho Fernández, que puede también, es un jugador importante para Ancelotti, puede tener minutos. Camavinga en ese centro del campo para dar aire a algunos de los dos interiores, o a Kroos o a Modric, e incluso, ¿por qué no?, Eden Hazard empezar como titular después de sus problemas musculares producidos en la UEFA Nations League. Con todo y con ello, lo dicho, vamos a ir con un 11, posible 11, ya sabemos que es arduo, complicado acertar los 11 titulares con Carlo Ancelotti, pero las grandes novedades serían, en primer lugar, la gran novedad sería, si Courtois va a estar en modo descanso, obviamente es momento para Andriy Lunin. Desde distintos medios se informa que Lunin va a ser titular, lo han comentado en COPE y en algunas radios más, así como en alguna web creo. Por lo tanto, la opción de que el ucraniano sea titular va ganando fuerza. Defensa de 4, con Dani Carvajal como titular. Creo que va a salir Carvajal de titular. Nacho Fernández podría jugar, ¿por qué no?, por Militao. Álava creo que va a seguir como líder de la defensa. Y Mendy, en su caso, necesita aún seguir cogiendo forma y minutos, estando sensacional. Creo que lo que necesita precisamente son más partidos. Centro del campo, Casemiro, Camavinga, Kroos. Gran novedad, Camavinga, que podría entrar por Modric o por Kroos, pienso que va a entrar por Modric, y arriba es donde no veo que vaya a haber movimiento. Rodrigo, Benzema, Vinicius, Hazard podría tener minutos, pero creo que no los va a tener el titular. No descartaría la opción de Asensio por Rodrigo, pero creo que en ese discurso de que los jóvenes no necesitan tanto descanso que suele emitir públicamente Ancelotti, pues creo que Rodrigo y Vinicius pues van a seguir en la línea de jugar de titulares. Lo dicho, luego pueden entrar Hazard, Asensio, vamos a ver Jovic si juega o no, en fin, pueden pasar cosas, pero este es mi 11 con el que pienso que puede salir Ancelotti. Veremos si acertamos, pero creo que sí que puede haber 3 o 4 nombres distintos con respecto al 11 que vimos en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Desde las 9:30, partidazo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético Osasuna. Esperemos que el Real Madrid obtenga los 3 puntos en un partido que llegamos con un gran estado anímico, ganando el Clásico, pero cuidado con excederse en cuanto a la confianza.